Entonces, vamos a hablar de lo que se reinvierte. No estoy hablando en capitales fijos. Se obtiene un dinero, ¿en qué se maximiza esa rentabilidad? Igual en qué se invierte. No, estoy hablando de esa otra parte, que por eso indicamos en el gobierno Petro sí está el dinero, pero ¿qué se ha hecho con ese dinero? No, que está en una fiducia, pero ¿cómo se maneja en esa fiducia? Entonces, por eso es que entonces quienes hacen esto empezaron y hicieron una gran publicidad para indicar que es que el gobierno era un gobierno reticente y rechazaba todo lo que estaba ocurriendo. No, es que se empezó a escudriñar dónde estaba y, por ejemplo, en la sociedad de activos especiales, la mitad de los activos no se sabía qué se había hecho con esos activos. Reportaban como si esos activos estuvieran baldíos. Mansiones, joyas, inversiones. Eso nunca se estuvo quieto. Entonces es ahí cuando el establishment se preocupó un poco, malinterpretó, ha habido todo un fenómeno de pánico económico, intentar pánico social, golpes de Estado, algo no apropiado porque tú no te atas al cambio con violencia. Si tú dices no quiero violencia, tú no le imprimes más violencia al sistema. Y ahí cuando entonces la ultraderecha empieza a desgastarse y a perder una figura de contrapeso que debería ser un ejercicio unificador, juicioso, calmado, con mentalidad fría y estratégica, y lo que han hecho es convulsionar. Es algo que además a mí me decepciona de lo que es la izquierda, de la derecha, no toda la derecha es así, pero sí esperaría más, y yo sé que esto ellos lo saben muy bien, los estrategas de inteligencia de negocios de la ultraderecha lo entienden. Entonces, obvio, esto ya está hablado mucho en las mesas de concertación financiera y económica, pero les vamos a recordar que la base popular, las comunidades, los habitantes también entendemos muy bien de esto a la hora de realizar nuestras inversiones. Y esperamos que esto se refleje en los portafolios porque tenemos dinero, tenemos con qué invertir, hemos ahorrado así fuera un mínimo y ya hay hasta programas comunitarios de recuperación económica. Entonces esto ya significa gobierno abierto, libertad financiera y bienvenidos, y nos vamos a recuperar y vamos a aprender a hacerlo. Este es el fondo de la alfabetización financiera que siempre tenemos y tenemos a la mano todas las poblaciones. Entonces, la contabilidad de los derivados es algo fundamental y que se entienda en un branding con el apalancamiento de productos derivados de indexación. Estos productos pueden ser futuros, opciones, productos estructurados, cap floors, collars, SFDS, etc. Así podríamos identificar factores de volatilidad en los portafolios de inversión. Y una clave muy interesante son cuando menos correlacionados y graduados con gradientes de diversificación estén los portafolios de inversión, mejores y más fuertes serán las medidas para reducir los riesgos al momento de diseñar un plan de inversiones. Y los planes están temporales a corto, mediano plazo, poca inversión, mediana, gran inversión. Esto también tiene otros tipos de medición, esto se llama medición multinivel. Hay que ver también el desempeño financiero de esos portafolios, y esto que acabo de decir, ve ese desempeño no únicamente desde el punto de vista fijo, sino desde el punto de vista dinámico. Hay que ver la calidad de los modelos también econométricos, ¿sí? Por ejemplo, hoy un analista en cierto medio de comunicación de una universidad de élite presentaba, pero no decía la fuente, no decía de qué año es esa lectura. Entonces, yo quedé muy impactada porque él indicaba que era profesor de una universidad de élite, que ganan hasta a veces 15 millones al mes, y yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Y están hablando de la reforma laboral. Entonces,
todo esto nos hace ver el por qué tener renta fija o variable al momento de indicar qué puede ser lo más favorable para un portafolio de inversión. Esto lo incluye el análisis de los TES o el análisis de inversión en deuda pública. Me interesa mucho ver, y lo buscaré obviamente, cuáles son las curvas de inferencia de utilidad, las curvas de indiferencia de la utilidad esperada. Las normas financieras y contables de Colombia, porque lo revisé hoy, lo incluyen, que eso sí debe tenerse en cuenta. Y todas estas, cómo se comportan o cómo se reflejan en las medidas, por ejemplo, para controlar el valor de la tasa de cambio de las divisas. Porque no es que suba o baje el dólar así como así, sino qué medidas hay para controlar esa, volvemos al punto, la volatilidad, por ejemplo, en las divisas. Y cómo esto se refleja en la estabilidad que presenta o en la resistencia, el factor de resistencia que debe tener el indicador bancario de referencia, IBR Overnight, para Colombia. ¿Qué plan de contingencia tienen a corto, mediano y largo plazo en relación con la tasa nominal que se tiene en cuenta en la tasa de interés de la política cambiaria o la que es actualizada cada mes? Y volvemos a lo mismo, el índice, y motivo mucho a que publiquen el Banco de la República en correlación pues con el Ministerio de Hacienda, porque en la Junta Directiva está el Ministerio de Hacienda, el índice global de resiliencia para Colombia, porque es importante y ya vemos que sí podemos y lo estamos logrando, y yo esperaría y motivaría a que en este momento no suba más la tasa de interés de política que presenta el Banco de la República cada mes y lo que sucederá mañana. Entonces, por lo tanto, y hay miles de posiciones adicionales en política financiera, ingeniería financiera, para afrontar todos estos cambios como son la inflación, como son la volatilidad de la tasa cambiaria, el comportamiento macroeconómico en la globoeconomía, y tenemos con qué lo podemos hacer. Colombia no está corriendo o invirtiendo en cortos, no hemos entrado en ese periodo, y por lo tanto yo creo que sí debemos ver con muy buena solidez e invito a que haya una mayor mirada a las finanzas territoriales, algo que mucho conoce el entrante ministro Bonilla, porque pues todos conocemos los ejercicios que ha hecho. Mucha gloria, mucha fortaleza, esperamos nos siga acompañando de pronto en otro rol, en otra institución en Colombia, al ministro Campo, a una gran escuela de conocimientos ambos. Yo quisiera pues verlos juntos y obteniendo esta mirada global que nos ofrece el ministro Campo, y ya aterrizada al territorio, la gran y vasta experiencia que tiene el ministro Bonilla, y en modo paz es mejor.